del grupo segundo C y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El primer ejercicio es y es igual a x menos 1 multiplicado por la raíz de x a la 2 menos 2x más 2 menos 2 por c a la x. La primera fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, que es y es igual a la m raíz de u a la n, que por lo consiguiente sería igual a u a la n sobre m. Y esto es así. Y así se pondría. Después vamos a desarrollar lo que acá viene siendo una multiplicación, que es la fórmula que tenemos aquí. Y es igual a u por v, que y' es igual a u' por v más u por v'. Entonces, quedan aquí. ¿Quieres te reviso mientras el proceso? Y vamos a borrarla porque si no ya no me voy a casar. Y entonces resolvemos la derivada de x menos 1 es 1 por x a la 2 menos 2 x más 2 a la 1 medio más x menos 1. Y para resolver esta derivada se va a utilizar la fórmula que tenemos aquí. Entonces va a ser igual a 1 medio de x a la 2 menos 2x más 2 menos 1 medio por la derivada de u. En este caso, este sería u. Entonces la derivada de u es 2x menos 2 menos 2n menos 2n x. Y 1 por esto pues es lo mismo, entonces es 2x más a la medio más, y resolvemos. Entonces, utilizando las denominaciones algebraicas, este se bajaría para que este medio se vuelva positivo. Entonces sería si acá le ponemos un 1 y a este igual le ponemos 1, entonces estos quedarían arriba. Y la derivada de 2n de x se interpreta de esta manera. Entonces quedaría 2 cos de x. Este sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el número 2, que nos dice y es igual a x al cuadrado por sen de x más 2x por cos de x menos 2 veces seno de x más e a la sen de 3x. Para resolver este ejercicio primero necesitamos identificar las fórmulas que ya están anotadas aquí. Entonces identificamos. Para el primer término, u va a ser x al cuadrado y v va a ser sen de x. Entonces nos queda que y de prima es igual a x al cuadrado prima por sen de x
más x al cuadrado por sen de x prima más 2x prima por cos de x más 2x por cos de x prima menos en el siguiente término nos damos cuenta que la fórmula va a ser esta, u k va a ser 2 y sen es u, entonces solamente necesitamos hallar la derivada de u, que en este caso nos dice que la derivada es c de u derivada es igual a u de derivada por cos de u. Entonces tenemos 2 por x prima cos de x. Para el siguiente término vamos a tener que e a la u derivada va a ser igual a u prima por e a la u. Entonces nos queda más e a la sen de 3x por sen a la 3x derivada. Entonces y' va a ser igual la derivada de x al cuadrado 2x por sen de x más x al cuadrado de sen. La derivada de sen es cos y la derivada de x va a ser 1. Entonces x al cuadrado por cos de x más derivada de 2x va a ser 2 porque la derivada de x solamente es 1. Entonces nos queda 2 cos de x más 2x. La derivada de cos de x nos dice que es menos u. En este caso u es x, entonces la derivada de x es 1. Entonces se pone multiplicado por menos n de u kx menos la derivada de x es 1, entonces menos 2 cos de x más e a la sen de 3x multiplicado por la derivada de sen va a ser 3x derivada por sen de 3 por cos de 3x. Entonces nos queda y' es igual a 2x sen de x más x al cuadrado por cos de x más 2 cos de x más 2 menos por más es menos, entonces menos 2x por sen de x menos 2 cos de x más e a la sen de 3x. La derivada de 3x, la derivada de x es 1, entonces nos queda 3 cos de 3x. Se podría quedar aquí así, pues ya tenemos la derivada de los términos, pero podemos aplicar conceptos algebraicos. Entonces vemos que este es menos y este es más, es el mismo término, entonces se van. Más 2 cos de x menos cos de x, sucede lo mismo. Y entonces nos va a quedar que y' es igual a x al cuadrado de cos de x más e de sen de 3x por 3 cos de 3x
nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el número 3, que nos dice f de x es igual a la raíz de x menos 1 sobre x más 1 por x a la 2 por e a la x. Vamos a identificar qué fórmulas tenemos y la primera fórmula que vamos a utilizar es u por v'. Esto va a ser u, esto va a ser v. Entonces, y' va a ser igual a la raíz de x menos 1 sobre x más 1 prima multiplicado por x a la 2 de ex más raíz de x menos 1 sobre x más 1 multiplicado por x a la 2 de ex prima. Entonces el 3 igual a y'. Cuando tenemos una raíz, la mejor manera de eliminar esa raíz es volver un exponente fraccionario, así que va a ser x menos 1, x más 1 a la 1/2 derivada de x a la 2 por ex más raíz de x a la menos 1 sobre x más 1. Para la derivada de este término vamos a ocupar la fórmula de una multiplicación. Entonces x va a ser u y e a la x va a ser v. X a la 2 derivada por ex más x a la 2 por ex derivada. Entonces y' va a ser igual. Para resolver la derivada de este término vamos a utilizar la fórmula que nos dice u a la m derivada va a ser igual a m por u m menos 1 por u derivada. Entonces bajamos el término 1/2 por x menos 1 de x más 1. 1/2 menos 1 va a ser un exponente negativo, menos 1/2 por x menos 1 sobre x más 1. Derivada por x a la 2 de e a la x más raíz de x menos 1 sobre x más 1. La derivada de x a la 2 va a ser 2x por ex más x al cuadrado. Para resolver esta expresión tenemos la fórmula e a la u va a ser igual a la derivada de u por e a la u. Derivada de x va a ser 1 multiplicado por e a la x es e a la x, entonces el término se queda igual y nos queda así. Y' va a ser igual, para convertir este exponente a positivo podemos hacer de la siguiente manera: x menos 1 sobre x más 1 a la 1/2 positivo multiplicado. Para resolver esta derivada tenemos la fórmula u sobre v' es igual al u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: x menos 1' por x más 1 menos x menos 1 por x más 1' sobre
x más 1 al cuadrado más raíz de x menos 1 sobre x más 1 por 2x a la ex más 2x al cuadrado por e a la x. Entonces y' va a ser igual 1 sobre 2 por x menos 1 sobre x más 1 a la 1 medios por la derivada de x es 1, la derivada de 1 va a ser 0, entonces nos queda 1 multiplicado por x más 1, queda x más 1 más x menos 1, la derivada de x es 1, más la derivada de 1 va a ser 0, entonces nos queda 1 por x menos 1, x menos 1, sobre x más 1 al cuadrado. Más la raíz de x menos 1 sobre x más 1 por 2x de x más x al cuadrado por x. Entonces y' va a ser igual, podemos multiplicar, poner un 1 acá y subir este término acá. Entonces x más 1 menos x menos por más 1 sobre x más 1 al cuadrado. Todo esto sobre 2 de x menos 1 sobre x más 1, esto a la 1 media. Más raíz de x menos 1 de x más 1 por 2x a la x más x al cuadrado por e a la x. Este es x positiva menos x negativa se va, y entonces nos va a quedar y' es igual a más 1 más 1, 2 sobre x más 1 al cuadrado sobre 2 raíz de x menos 1 sobre x más 1 más raíz de x menos 1 sobre x más 1 por x a la 2 multiplicada por x más x al cuadrado por x. Por último, podemos a este término ponerle un 1 y hacer la llamada regla del sándwich. Entonces nos va a quedar y' va a ser igual a 2 por 1, 2 sobre x más 1 al cuadrado por 2 de raíz de x menos 1 sobre x más 1 más la raíz de x menos 1 sobre x más 1 multiplicado por 2x a la ex más x al cuadrado de x. Y este sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el 4, que nos dice y es igual a c al cuadrado por 3x menos 2. En este caso, para sacar este cuadrado,
se va a escribir de la siguiente manera. Entonces, lo vamos a tener así. Y si nos damos cuenta, este va a ser igual a esta fórmula. Y en este caso, esto va a ser U. Y este exponente va a ser M. Entonces, de acuerdo a la fórmula, nos va a quedar así. 2 sen de 3x menos 2, 2 menos 1, por sen de 3x menos 2 prima. Entonces la derivada de esto va a ser igual a 2 de sen de 3x menos 2, 2 menos 1, 1, entonces ya no es necesario poner el exponente. Y para resolver esta derivada tenemos la forma así. Entonces va a ser igual a la derivada de 3x menos 2 por cos por 3x menos 2. Entonces nos queda 12 de 3x menos 2. La derivada de esto es una constante, y la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y en este caso, x, la derivada de x es 1. Entonces 3 por 1 nos queda 3 cos de 3x menos 2. Y después, este 3 se puede multiplicar por este 2 y entonces quedaría de 3x menos 2 por c de 3x menos 2. Y este sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el 5, que nos dice que es igual a tan de 2 o sobre 1 menos cotangente de 2o. Este término va a funcionar como x, entonces y' va a ser igual. Tenemos la fórmula u sobre v y nos dice que u sobre v' va a ser igual a u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces vamos a resolver. Tangente de prima por 1 menos cotangente menos tangente por 1 menos cotangente prima. Todo esto sobre 1 menos cotangente de 2 prima. Y' va a ser igual, entonces la derivada de tangente es igual a tangente de u' menos secante al cuadrado de u por u'. Entonces, prima menos secante al cuadrado por 1 menos cotangente menos tangente por la derivada de 1 es 0, entonces tenemos menos por menos. La derivada de cotangente por u a prima es igual a menos u' por cosecante al cuadrado de u. Entonces tenemos 2' cosecante de 2 y' es igual
y' va a ser igual, entonces la derivada de este va a valer 1, entonces va a ser menos 2 secante al cuadrado multiplicado por 1 menos cotangente menos tangente multiplicado, la derivada de 1 ya la habíamos dicho 0, la derivada de la derivada de este va a ser 1, entonces menos por menos más y queda 2 cosecante, todo esto sobre 1 menos cotangente al cuadrado. Y así nos va a quedar. Este va a ser nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el número 6, que nos dice que y es igual a i por x a la cuarta sobre 3x menos 4 a la 2. La fórmula que vamos a utilizar va a ser i a la u derivada, que es igual a u derivada sobre u. Entonces nos va a quedar y' es igual a x a la cuarta sobre 3x menos 4, todo esto a la 2, sobre x a la cuarta, todo esto a la 3x menos 4. Esto derivada. Para hacer este ejercicio a mí se me acomodó dividirlo y hacer primero la derivada de u. Entonces x a la cuarta sobre 3x menos 4 al cuadrado, derivada va a ser igual. Para hacer esta derivada tenemos la fórmula u sobre v derivada es igual a u derivada por v menos u por v derivada sobre v al cuadrado. Entonces x a la cuarta derivada por 3x menos 4 al cuadrado menos, o vamos a poner acá abajo, x a la cuarta por 3x menos 4 al cuadrado. Entonces es igual todo esto sobre 3x menos 4 al cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces u' va a ser igual, x a la cuarta va a ser 4x3 por 3x menos 4 al cuadrado menos x a la cuarta. Para resolver esta derivada tenemos u a la m derivada es igual a m por u m menos 1 u derivada. Esto va a funcionar como u, entonces bajamos el 2 por 3x menos 4, 2 menos 1 es 1, entonces ya no es necesario poner acá el exponente, por 3x menos 4 derivada. Todo esto sobre 3x menos 4, 2 por 2, 4 a la cuarta. U es igual a 4x a la 3 por 3x menos 4 al cuadrado menos x a la cuarta
por 2, 3x menos 4, derivada de 4 es 0, derivada de x es 1, entonces nos queda 3. Todo esto sobre 3x menos 4 a la 4. Entonces, u' es igual a 4x a la 3 por 3x menos 4 al cuadrado menos 2 por 3, 6, x a la cuarta por 6 de 3x menos 4. Todo esto sobre 3x menos 4 a la cuarta. Entonces y' va a ser igual a 4x a la 3 por 3x menos 2 a la 2 menos x a la cuarta por 6 por 3, 18x, 6 por 4, 24, menos 24, sobre 3x menos 2 a la cuarta. Menos 4. Acá en en este era 4. Todo esto sobre x a la cuarta sobre 3x menos 4. Hacemos la famosa regla del sándwich, y es extremos por extremos y medios por medios. Entonces y' es igual a 4x a la 3 por 3x menos 4 a la 2 menos x a la cuarta por 18x menos 24. Todo esto multiplicado por 3x menos 4 sobre x a la cuarta por 3x menos 4 a la 4. Y este sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el número 7 y nos dice que y es igual a e a la ax menos e a la menos ax sobre e a la ax más e a la menos ax. Este ejercicio es una división. La fórmula que tenemos aquí que nos dice que u sobre v' es igual a la derivada de u por u menos u por u derivada sobre v al cuadrado. Entonces tenemos que y' es igual a e de ax menos e a la menos a x prima por e a la ax más e a la menos ax menos e a la ax menos e a la menos ax por e a la ax más e a la menos ax derivada. Todo esto
e a la ax más e a la menos ax al cuadrado. Entonces y' va a ser igual, para resolver la derivada tenemos que e a la u derivada es igual a la derivada de u por e a la u. Entonces a va a funcionar siempre como una constante. Entonces ax por e a la ax menos ax por e a la menos ax multiplicado por e a la ax más e a la menos ax menos e a la ax menos e a la menos ax por e a la menos ax por e a la ax más menos ax por e a la ax. Todo esto sobre e a la ax más e a la menos ax al cuadrado. Entonces y' va a ser igual, la derivada de x es 1, la derivada de x es 1, en estos casos igual, la derivada de x es 1 y la derivada de x es 1. Entonces nos queda a por e a la ax menos a por e a la menos ax menos por menos más multiplicado por e a x más e a la menos ax menos e a x menos e a la menos ax multiplicado por a la e de ax menos por más menos a x a la menos a x. Todo esto sobre e a x más e a la menos ax al cuadrado. El siguiente ejercicio es el número 8, que nos dice y es igual a 1/5 de x a la quinta por y de x menos 1/5. La primera fórmula que vamos a utilizar es u por v' igual a u por u' por v más u por v'. Este va a ser u y este término va a ser v. Entonces y' va a ser igual a 1/5 de x a la quinta prima por y de x menos 1/5 más 1/5 de x a la quinta por y de x menos 1/5 prima. Entonces y' va a ser igual, la derivada es 1/5 de 5x a la cuarta, porque 5 menos 1 es 4, por y de x menos 1/5 más
quinto de x a la quinta. La derivada de in es in por u a la derivada igual a u derivada sobre u. Entonces nos queda x menos un quinto derivada sobre x menos un quinto. Y' es igual 5 por 1, 5 y 5 sobre 5, 1. Entonces nos queda x a la cuarta por in de x menos un quinto más un quinto de x a la quinta por la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, entonces nos queda 1 sobre x menos un quinto. Entonces y' va a ser igual a x a la cuarta de in de x menos un quinto más x a la 5 sobre 5 por x a la menos un quinto. Entonces todavía podemos simplificar más y y' es igual a x a la cuarta por in de x menos un quinto más 5 por x es 5x y 5 por, hagamos de cuenta que acá hay un 1, 5 por 1, 5 y 1 por 5, 5 menos 1, 5 sobre 5, 1. Entonces este va a ser nuestro resultado. El siguiente ejercicio es el número 9, que nos dice y es igual a la tangente al cuadrado de e a la 3x. Este ejercicio, para resolverlo, necesitamos sacar este cuadrado, entonces se vuelve y es igual a la tangente de e a la 3x, todo esto al cuadrado. Y ahora sí ya podemos resolver. Y' va a ser igual, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la fórmula que nos dice u a la m derivada es igual a m por u a la m menos 1 por u derivada. Entonces en este caso 2 va a ser m, bajamos 2 por tan de e a la 3x derivada 2 menos 1 por tan de e a la 3x derivada. Resolvemos, y es igual a 2 de tan de e a la 3x 1, pero pues ya no es necesario poner el exponente. Resolvemos. La derivada de la tangente de u es igual a u derivada por secante al cuadrado de u. Entonces este término va a funcionar como u, entonces es e a la 3 de x derivada menos la secante al cuadrado de e a la 3x. Entonces y' va a ser igual a 2 tan de e a la 3x. La derivada de e a la 3x se resuelve con la fórmula e a la u es igual a la u derivada de e a la u. Entonces
3x derivada de e a la 3x menos secante al cuadrado de e a la 3x y prima va a ser igual a 2 tan de a la 3x por la derivada de x va a ser 1, entonces nos queda 3 a la e de 3x menos secante al cuadrado de e a la 3x. Y prima es igual a, podemos multiplicar este término por este término, entonces menos por más va a ser menos, entonces menos 2 por 3, 6, e a la 3x por secante al cuadrado de e a la 3x por tangente de e a la 3x. Y esta va a ser la respuesta de nuestro ejercicio 9.